Volvemos al ámbito nacional, a la política. ¿Cuáles son las expectativas y desafíos del gobierno de Gabriel Boric a menos de 48 horas de asumir el poder? Para hablar del tema nos acompaña Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Talca. Mauricio, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, un gusto saludarte. A ver, la cuenta regresiva va llegando a su fin, Mauricio. Estamos, lo decíamos en la presentación, a menos de 48 horas. ¿Cuáles crees tú que son? Porque es un cambio de mando, no sé si te suena a ti, muy atípico, distinto al resto. Aquí se ve que hay un cambio de ciclo bien importante. Por primera vez no asume un gobierno que estamos acostumbrados a los últimos 32 años de un sector o de otro. ¿Cómo ves tú respecto a otros cambios de mando las diferencias de este? Bueno, este es el cambio de mando que tiene la diferencia o la brecha ideológica más grande desde el inicio de la nueva democracia. Aylwin le entrega el mandato a Frey de la misma coalición, luego se van sucediendo gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, y en el peor de los casos, por decirlo de alguna manera, te pasa el mando desde la centroizquierda hacia la centro-derecha más tradicional. Y bien, existen diferencias ideológicas entre ambos bloques, la distancia que hoy día observamos entre quien deja el poder, que es el presidente Piñera, y quien asume el poder, es extraordinariamente alta, partiendo de la base que la coalición del presidente Piñera incluye a la UDI, la coalición del presidente Boric incluye al Partido Comunista, que son los dos más claros, sin perjuicio de que el Partido Republicano hoy día incluso está más a la derecha de la UDI, pero es un cambio muy significativo en la dimensión política. Si nos vamos a la dimensión generacional, si bien el gabinete del presidente Boric no es en promedio el más joven de la historia reciente de Chile, porque el más joven fue el del presidente Lagos, los puestos más relevantes los están ocupando personas sub 30 o incluso en algunos casos cerca de los sub 35. Sí, Mauricio, en ese contexto, a ver, ¿cuáles crees tú que serán las primeras, claro, que se habla siempre de luna de miel, los primeros 100 días, que hay una buena relación con la oposición? Aquí muchos sostienen que la luna de miel puede ser más corta. ¿Cuáles crees tú que van a ser las prioridades del presidente Boric en estos primeros días? En materia económica, mucho ha hablado del tema tributario, son varios puntos Sí. de un gobierno que se ha autodeclarado como eminentemente también feminista. El gran problema, Andrés, que tiene el gobierno asume en las peores condiciones comparadas con los gobiernos anteriores, por lo menos desde el 90 en adelante. Lo voy a explicar así. El gobierno debe manejar de manera simultánea cuatro incertidumbres. Primero, la incertidumbre política, particularmente porque hoy día tiene minoría tanto en la Cámara como en el Senado, por lo tanto no sabemos muy bien cómo se va a mover Joe Jackson como ministro secretario general de la presidencia para construir las mayorías mínimas que el gobierno necesita para avanzar en su agenda legislativa. Luego, la incertidumbre institucional, considerando el proceso de redacción de la nueva Constitución y el funcionamiento de la Convención Constitucional. No sabemos muy bien con qué texto nos vamos a encontrar en el mes de septiembre cuando debamos enfrentar el plebiscito de salida. En tercer lugar, en esto tú eres el experto en incertidumbre económica. Estamos con un brote inflacionario que no sabemos cuándo va a seguir, un incremento en el precio del petróleo y por lo tanto se va a enfrentar quizás a restricciones presupuestarias que eran impensadas en comparación al inicio de la elaboración del programa o cuando era candidato presidencial. Finalmente, la incertidumbre internacional está contextualizada fundamentalmente con la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, este gobierno, sin ánimo de hacer una comparación con el del presidente Aylwin, son los dos presidentes que asumen las condiciones más desfavorables claramente. En el caso del presidente Aylwin, con probabilidad de regresión autoritaria, en el caso del presidente Boric, con estas cuatro incertidumbres simultáneas que he retratado recién antes. Sí, Mauricio, en este trayecto, desde que salió elegido el presidente Boric hace ya casi 3 meses, ¿cómo crees tú que ha sido ese manejo de expectativas? Es un elemento central que ha estado en la conversación, el manejo de expectativas de un gobierno que se plantea como eminentemente transformador, pero en un escenario político, no solamente económico, como el que tú planteas, político, con una cámara alta y una cámara baja, que están bien repartidas, 50-50, muy distinto a lo que es ahora, donde la hoy oposición goza de una mayoría bastante importante. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Cómo va a conversar un ejecutivo eminentemente transformador con lo que se va a topar en el Congreso? Y ahí hay que acortar la brecha
entre el programa y la realidad. Ya. Va a existir un problema, Andrés, que te lo podría anticipar, y va a ser un problema de velocidades. Mientras Mario Marcel y su equipo probablemente quieran avanzar a una velocidad relativamente moderada, los otros sectores de la coalición de gobierno, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, quizás van a querer avanzar a una mayor velocidad. El frontón, como tú lo has retratado en el Congreso. De hecho, Apruebo Dignidad tiene solamente 37 diputados. Si es que consideramos el socialismo democrático que ingresó a la coalición de gobierno, totalizamos cerca de 70. Y, por lo tanto, va a necesitar los votos de la democracia cristiana. Por eso mismo, Giorgio Jackson está tomando el ambiente del Senado para ver si es posible que Francisco Buentemilla sea el próximo presidente del Senado, con el fin de comenzar a tejer cuerdas con la democracia cristiana, porque la democracia cristiana no está en el gobierno, pero sí hacer un gesto político en el Senado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque las expectativas dependen en un sistema presidencial con las características del nuestro de las mayorías que tú tengas en el Congreso. ¿Para qué hablar del Senado? En el Senado, Boric sí va a necesitar de los 5 senadores que hoy día tiene la democracia cristiana si quiere seguir avanzando en su agenda, porque de lo contrario las expectativas se van a derrumbar. Y cuando se derrumban las expectativas, aumenta la desaprobación presidencial y se acaba de manera muy temprana la luna de miel. Y esto también, Mauricio, conversa en paralelo con lo que sucede en la convención. Un presidente como el presidente Boric, que se la ha jugado con mucho entusiasmo por lo que se está discutiendo en el ex Congreso, con toda la polémica que hay en los últimos tiempos, con las normas que se aprueban, con los temas que pasan en la discusión en particular. En general ha habido mucha discusión. ¿Cómo crees tú que el éxito de la convención, para bien o para mal, pueda jugar en la suerte del próximo gobierno? Bueno, el presidente Boric se juega el todo por el todo en ese plebiscito de salida. Hay que tener bastante ojo. En ese plebiscito de salida, hay que marcar el inicio de la nueva etapa o simplemente el no término de la etapa política anterior de Chile. Por lo tanto, ahí hay un juego muy relevante en el que el presidente Boric va a tener que tomar decisiones. Ahora bien, el hecho de que el presidente Boric incida en la Convención Constitucional, eso no es lo esperado, y de hecho la idea es que el poder constituido actúe de manera independiente del poder constituyente. El problema es que, como estamos hablando de personas, se produce la contaminación cruzada, que es inevitable. Es lo mismo que tú metas a un refrigerador carne y verduras, se va a producir la contaminación cruzada, y eso es lo que inevitablemente está pasando, va a pasar en la relación entre el gobierno y la convención. Según la Constitución, el gobierno solo tiene la obligación de sostener administrativa y financieramente la convención, sin considerar una influencia o una incidencia de carácter político. Pero, y esto es muy importante, si es que las encuestas comienzan a mostrar que hay un alza sistemática del rechazo, como lo han mostrado las últimas encuestas, entonces ahí el presidente Boric va a tener que tomar una decisión, va a tener que intervenir con el fin de que el texto constitucional sea una versión mucho más moderada respecto a lo que estamos viendo. Mauricio, hoy día a las 9:30, 21:30 horas, el presidente de la República, Sebastián Piñera, va a hacer su última cadena nacional. Ese es el concepto que no tenía ahí a mano. A ver, ¿cómo ves tú, cómo analizas 4 años tan complejos de analizar? Porque esto se separa 18 de octubre para atrás, 18 de octubre para adelante. Ahí cambia el país, cambia el programa de gobierno. Si es que de ahí en adelante se podía hablar de un programa, cambia absolutamente las prioridades, se establece un parlamento que tiene un poder mucho mayor de lo que tenía quizás en la práctica, de lo que tenía antes del 18 de octubre. ¿Cómo analizas tú 4 años que son bien difíciles de analizar por tantas aristas que tiene? Y la segunda mitad fue claramente una pesadilla, y la primera mitad consistió fundamentalmente en alimentar esa pesadilla desde el minuto en que el presidente declara que es un oasis, sin perjuicio de que probablemente lo haya sido en el contexto latinoamericano con todos sus bemoles, pero si uno compara a Chile comparaba Chile con el resto de los países latinoamericanos, podría llegar a una conclusión similar, pero el que lo dijo fue el presidente de la República. Luego, los otros 2 años siguientes, lo que observamos fue un desfonde del poder político presidencial que no habíamos observado en Chile. El poder se pasa definitivamente al Congreso, y es en ese momento en que el presidente comienza a dejar un legado bastante crítico. De ahora en adelante vamos a tener que convivir con una triple crisis simultánea. La crisis política, Andrés, el sector del presidente Piñera perdió cerca de 59 alcaldías, comparando 2016 con 2021. Si los alcaldes de la derecha gobernaban al 45% de la población en 2016, ahora gobiernan solamente el 22%.
quedó con menos del 25% de representación en la convención, pasó de 72 a 53 diputados, por lo tanto hay un desfonde político importante. En segundo lugar, nos deja una crisis social muy fuerte en materia migratoria y en el conflicto de la macrozona sur. ¿Para qué hablar de los indicadores económicos? Punto a favor, eso sí, el manejo de la pandemia desde mi perspectiva y el proceso de vacunación exitoso e incluso reconocido a nivel mundial. Mauricio Morales, como siempre, te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, siempre. Un abrazo, que estén bien.